En el presente asunto, el Poder Ejecutivo Federal impugna los artículos 74, 128 y 128 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, reformado el 10 de agosto del 2024. Esto al considerar que es inconstitucional la disminución del aguinaldo de las personas pensionadas, así como condicionar el cumplimiento de las obligaciones del instituto a su capacidad financiera. Yo estoy en contra del proyecto. Primero, se pretende la razón de llevar el otorgamiento de las prestaciones del cumplimiento de obligaciones a que el ISTESAC se coloque en estado de quebranto financiero. Quiere decir que resulta que ahora los trabajadores tienen que soportar una carga la cual no debieron soportarla, porque si el quebranto financiero se da por una mala administración del ISTESAC y ese quebranto no tiene que impactar en las prestaciones que se les otorgan a los trabajadores. Me parece que eso rompe con el equilibrio, rompe con la naturaleza de estas prestaciones. Es un derecho que ya tenían, o sea, se les venía pagando 60 días de aguinaldo, y entonces en ese sentido ya era un derecho adquirido, que no debiera modificarse. No es una expectativa de derecho, es un derecho adquirido. Por otra parte, las razones que dan para hacer esta disminución no se encuentran debidamente motivadas y fundadas en la exposición de motivos. Y sí, insisto, no tienen los trabajadores por qué pagar las consecuencias de un quebranto financiero cuya responsabilidad correspondió al ISTESAC y no a los propios trabajadores. Si no hicieron bien los cálculos y si hubo un quebranto financiero, porque al parecer hubo un desfalco por ciertas personas, eso no debe impactar necesariamente en perjuicio de los trabajadores, porque ellos no causaron ese quebranto. El quebranto se dio por otras causas. Y en ese sentido yo estoy en contra. Sí creo que son anticonstitucionales estos preceptos y mi voto será en contra, porque estimo, y lo repito, que el quebranto financiero del ISTESAC no debe ser asumido por los pensionados. En este asunto voy a hacer algunas precisiones sobre el análisis de la constitucionalidad del artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, cuya reforma, como sabemos, disminuyó el aguinaldo de las personas pensionadas, pasando, como ya se señaló también, de 60 días a 30 días. En primer lugar, me parece importante que recordemos que el principio de progresividad, incluida su vertiente de no regresividad, establece como regla general la mejora continua de los derechos humanos y, en consecuencia, la prohibición de retrocesos. Sin embargo, este mandato no opera de manera total, pues se dan escenarios en los cuales el nivel de protección puede adecuarse, siempre que ello responda a circunstancias sociales, económicas o incluso institucionales que son particularmente relevantes. Esta pauta considero que también opera tratándose de derechos sociales, como por ejemplo la seguridad social y en específico el régimen de pensiones que nos ocupa. En estos casos, todo retroceso normativo debe superarse o debe superar un estándar reforzado de justificación, demostrando que la medida es necesaria, es razonable y además es proporcional. Y en ese sentido, el legislador, por supuesto, conserva un margen constitucional para rediseñar el sistema cuando ello resulte indispensable y se trate de expectativas de derechos. Sin embargo, también hay que enfatizar que ese margen se ve claramente limitado cuando la reforma influye en prestaciones que ya forman parte de un derecho pensionario en curso de disfrute. Por tanto, las modificaciones a las reglas del sistema de pensiones pueden proyectarse legítimamente hacia el futuro, pero no deben emplearse para disminuir beneficios que ya integran derechos adquiridos, pues ello vendría a contravenir pues los principios de retroactividad, seguridad jurídica y progresividad. Desde ese panorama, estimo que el aguinaldo de los pensionados del Estado de Zacatecas sí constituye un derecho adquirido para quienes ya lo venían percibiendo conforme al régimen anterior, porque su reconocimiento, hay que recordar, proviene de la ley. Su monto se define en función de la pensión, su pago es obligatorio y periódico, y su entrega ya se encontraba consolidada en la realidad jurídica y material de los ya pensionados. Ahora bien, del contenido de la reforma del año 2024 a la ley combatida, percibo
que no se previó la conservación del aguinaldo en su totalidad anterior. Pero esa omisión no revela o no releva, mejor dicho, al Estado en su obligación constitucional de respetar los derechos ya consolidados. No dejó de ver también que la presencia del artículo segundo transitorio del decreto 621, ¿sí? Sin embargo, este no está formulado desde mi punto de vista para proteger a las personas ya pensionadas, a diferencia de lo ocurrido con la reforma del año 2015, donde sí se contemplaba un transitorio preciso, pero su contenido normativo sí incorpora una lógica de ultraactividad al disponer que los trámites, procedimientos, solicitudes y demás asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo régimen deben resolverse conforme a la legislación previa. Sin embargo, para proteger los derechos adquiridos, no solo se deben tener en cuenta pues una previsión transitoria, sino que deriva directamente de los artículos 1 y 14 constitucionales, así como el principio de seguridad jurídica, los cuales impiden que una reforma legal produzca efectos retroactivos en perjuicio de quienes ya habían consolidado bajo la ley anterior el disfrute de determinadas prestaciones pensionarias. De ahí que el artículo 74, considero, debe interpretarse conforme a la Constitución, en el sentido de que sea plenamente aplicable hacia el futuro, pero no opere retroactivamente en perjuicio de quienes ya habían adquirido y ejercido el derecho a recibir 60 días de aguinaldo. Esta lectura no invalida la reforma, sino que es deferente con el legislador, que es quien conoce a profundidad la situación que atraviesa la institución de seguridad social, y es a quien le corresponde la implementación de las medidas para hacer frente a las obligaciones. De esa manera se permite preservar la reforma para los nuevos pensionados, mientras que además se garantiza que quienes ya gozaban del beneficio pues previo continúen percibiéndolo en los términos originalmente reconocidos. Aunado a que no hay que perder de vista que los destinatarios de la norma componen un grupo en situación de vulnerabilidad. Conforme a lo señalado, mi voto será a favor de reconocer la validez de la norma con base en las precisiones que acabo de mencionar. Es cuanto, ministro. Yo estaré en contra del este proyecto que propone reconocer la validez del artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ya que permitió este artículo la disminución de los días sobre los cuales se calcularía el aguinaldo que se otorga a las personas pensionadas de 60 a 30 días, así como también estaré en contra de la validez de los artículos 128 y 128 bis de esta misma ley que establecen que el otorgamiento de las pensiones y el cumplimiento de las obligaciones del ISSSTESAC estará sujeto a su capacidad financiera. El proyecto señala que el poder promovente parte de una premisa falsa al considerar que el argumento que forma parte de la pensión, que el aguinaldo que forma parte de la pensión y por lo tanto, al haber cotizado durante su periodo laboral activo, las personas pensionadas cuentan con un derecho adquirido consistente en obtener dicha prestación de manera íntegra para que de esta forma se les garantice un mínimo de subsistencia. Asimismo, el proyecto sostiene que la disminución contemplada en el artículo 74 impugnado no es contraria al derecho humano a la seguridad social, pues se trata de una medida que buscó la suficiencia presupuestaria del ISSSTESAC a fin de que éste cuente con la solvencia económica necesaria para garantizar el otorgamiento de pensiones y la sostenibilidad del sistema de seguridad social de las personas trabajadoras del Estado. El proyecto afirma que el contenido de los artículos 128 y 128 bis de esta ley se desprende de que su finalidad es otorgar la protección al derecho a la salud y la seguridad social de los trabajadores y pensionados de la entidad federativa hasta el máximo económico posible, aunado a que contempla la obligación del Instituto de adoptar las acciones tendientes a recuperar su estabilidad financiera
financiera en caso de un posible quebranto económico y la obligación de cumplir con las políticas de austeridad en el ejercicio de los recursos. Difiero de estas afirmaciones o de estas consideraciones, en primer lugar porque el aguinaldo no es una prestación adicional como pretende considerar el proyecto, sino que se trata de un derecho que forma parte de la seguridad social, como se advierte del artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 11 fracción 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en los cuales se reconoce al aguinaldo como un derecho que deben percibir anualmente las personas trabajadoras y pensionadas por parte del Estado. En muchos regímenes de seguridad social, como en el caso del ISSSTE o el IMSS, las personas pensionadas tienen derecho a recibir un aguinaldo o gratificación anual como un pago equivalente a un determinado número de días de salario. Esta prestación, como la pensión misma, es una obligación periódica legal derivada del régimen pensionario en el que se encuentran los beneficiarios y, por tanto, goza de la misma protección constitucional y convencional que el resto de los componentes de la seguridad social. En este sentido, reducir el número de días que, por concepto de aguinaldo, venían recibiendo las personas pensionadas equivale a violar el principio de progresividad y la prohibición de no regresividad respecto de derechos adquiridos por personas en una situación especial de vulnerabilidad. La reducción del aguinaldo de 60 a 30 días en perjuicio de las personas pensionadas en el Estado de Zacatecas constituye un retroceso normativo, ya que implica una disminución directa en su ingreso anual, lo que podría afectar su nivel de vida y vulnerar su derecho a una vejez digna, especialmente cuando se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad que depende en gran medida de este tipo de prestaciones económicas para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con información oficial y con datos del propio instituto, a mayo de 2025 el ISTESAC contaba con aproximadamente 6.141 personas pensionadas, entre las cuales se incluían pensiones por vejez, jubilación y viudez. En consecuencia de aprobarse el presente proyecto, la medida impactaría de manera directa en más de 6.000 personas adultas mayores, probablemente en condiciones de vulnerabilidad económica, lo cual resulta altamente gravoso para este sector de la población y fijaría un precedente negativo regresivo en la protección de derechos humanos de las personas beneficiarias. El principio de progresividad implica la prohibición de regresividad de los derechos sociales cuando estos han alcanzado un cierto nivel en su realización, convirtiendo cualquier avance en una base mínima de la cual se debe partir en su otorgamiento. Cabe señalar que el aguinaldo como prestación ordinaria y periódica que integra el salario y la pensión no constituye un beneficio obtenido en forma gratuita o por la buena voluntad de quien administra el instituto respectivo, sino que se trata de un derecho adquirido y ganado porque sus beneficiarios cotizaron para su otorgamiento. Por tanto, su reducción sin una justificación real perjudica los derechos económicos y sociales de quienes la reciben, ello porque el solo incremento de las personas beneficiarias no justifica la necesidad de la reducción contenida en la normativa impugnada, mucho menos si es a causa de una administración deficiente del propio instituto. Esta dependencia no demostró su imposibilidad para obtener recursos adicionales, ni el gobierno mismo, que resuelva la crisis financiera que dice tener, ni mucho menos que las dependencias obligadas se encuentren al corriente en el pago de sus aportaciones o cuál fue el manejo de los recursos que obtuvo de los trabajadores y dependencias obligadas a aportar a la seguridad social de las personas ahora beneficiarias, elementos que dependen directamente de su administración. En conclusión, la reducción de aguinaldo representa o representaría, si se valida, un retroceso en el nivel de protección del derecho a la seguridad social, que es un derecho humano, en contravención con el principio de progresividad, además previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales. En segundo lugar, los artículos 128 y 128 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas también resultan inconstitucionales porque introducen una restricción no prevista en nuestra Constitución al establecer que las obligaciones del ISTESAC estarán sujetas a su capacidad financiera. Esta condición no se encuentra contemplada en el marco constitucional, particularmente en el artículo 123, apartado B, fracción 11, que garantiza el derecho de las personas trabajadoras al acceso a prestaciones de seguridad social, incluyendo pensiones y jubilaciones, sin condicionamientos presupuestales.
agregar como requisito la capacidad financiera del instituto para cumplir con sus obligaciones representa una limitación que restringe el contenido esencial del derecho a la seguridad social, lo cual transgrede directamente el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en nuestra Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una norma que permitiría validar en este caso que el ISTESAC se excuse del cumplimiento de sus obligaciones por razones presupuestales implica no solo una regresión injustificada, sino también una renuncia legislativa a garantizar efectivamente el derecho a la pensión y las demás prestaciones de seguridad social, como la atención médica, los servicios funerarios, préstamos hipotecarios, indemnizaciones, entre otras. Finalmente, el decreto 121 impugnado viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, porque impone a todas, o más bien que imponen a todas las autoridades la obligación de mejorar continuamente las condiciones de ejercicio de los derechos humanos y, por tanto, evitar retrocesos injustificados. Vulnera, asimismo, derechos fundamentales reconocidos tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales, particularmente a la salud, a una vida digna, a la familia, al libre desarrollo de la personalidad. Al afectarse el acceso a prestaciones económicas derivadas del sistema de seguridad social, como es el pago puntual y completo de pensiones y prestaciones complementarias como el aguinaldo, se limita la posibilidad de que las personas esencialmente adultas mayores y en situación de vulnerabilidad puedan cubrir sus necesidades básicas, acceder a servicios médicos adecuados, mantener condiciones materiales mínimas de bienestar y sostener a sus familias. La omisión o restricción en el otorgamiento de estos derechos reduce su autonomía personal, su capacidad de decidir sobre su proyecto de vida y genera una afectación directa a su entorno familiar y emocional, contradiciendo los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos y particularmente de los derechos sociales. Por tanto, debe declararse la invalidez de los artículos 74, 128 y 128 bis del decreto 621 que modificó la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, restringiendo derechos humanos, en este caso, que se encuentran dentro de los límites de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en perjuicio de un grupo vulnerable como es el de las personas adultas mayores. Con relación a lo que se señala en el artículo 74, la reforma impugnada ahora prevé un aguinaldo anual equivalente a 30 días, previamente lo establecía a 60 días. En mi consideración, este artículo 74 debe ser leído en la intención del legislador, pero hay que decir algo. El derecho a una pensión a los 60 días lo generaron las y los trabajadores que cotizan al ISTESAC desde que ellos realizaron sus primeras cuotas y aportaciones a dicho instituto. Lo anterior conforme al artículo 8 de la propia ley del Instituto Zacatecano. Este artículo 8 señala que los derechos que otorga la presente ley a los trabajadores derechohabientes se generan a partir de la recepción de parte del ISTESAC de las cuotas y aportaciones respectivas en los términos de este ordenamiento. Quiere decir que si los trabajadores ya estaban cotizando y hacían aportaciones, pues aun cuando todavía no gocen del derecho a la pensión en términos al aguinaldo, en términos de los 60 días, no les podría ser aplicable la reforma que ahora se está impugnando. En ese sentido, la reforma que prevé un aguinaldo anual equivalente a 30 días solo podría establecerse para las y los trabajadores que empiecen a cotizar a partir de la reforma publicada el 10 de agosto de 2024. No así para quienes ya realizaban aportaciones antes de dicha reforma, pues lo anterior sería contrario a la propia ley y al principio de progresividad. Y con relación al artículo 128 y 128 bis, en mi consideración, las porciones normativas reclamadas son inconstitucionales por conculcar el derecho a la seguridad social y el principio de progresividad, pues las porciones destacadas condicionan el otorgamiento de las prestaciones y el cumplimiento de las obligaciones del ISTESAC a su capacidad financiera y a su reserva técnica, lo cual, sin lugar a dudas, soslaya el derecho de seguridad social al condicionar el cumplimiento de prestaciones por parte del órgano asegurador a tener la suficiencia monetaria, lo cual evidencia la inconstitucionalidad de esas porciones normativas. Pretender establecer que la insuficiencia económica del instituto es una justificación para incumplir con sus obligaciones se convierte en un pretexto para anular los derechos de las y los trabajadores que cotizan al ISTESAC y de sus beneficiarios, lo cual pone en riesgo el derecho a una vida digna. Yo voy a estar en contra del proyecto respecto a los artículos 128 y 128 bis. Efectivamente se plantea en el proyecto que se sustenta en el criterio de mayoría de la anterior integración, pero yo he examinado el criterio y no veo cómo el mandato legal implique una orden al ISTESAC
para hacer gestiones de más recursos, que esa es la interpretación que le da la anterior mayoría. La norma es clara en que va a cumplir sus obligaciones hasta el límite de sus posibilidades o su capacidad financiera. El 128, la primera porción, dice: el otorgamiento de las prestaciones y el cumplimiento de las obligaciones del ISTESAC estará sujeta a su capacidad financiera. Y esto para mí es un precedente riesgoso que puede facilitar que el ISTESAC se excuse del cumplimiento de las obligaciones que tiene con los trabajadores que han estado cotizando en dicha institución. Creo que no es posible, porque incluso no se condiciona a que esta dificultad financiera o la incapacidad financiera tenga alguna razón justificada, ¿no? Es simplemente la incapacidad financiera le autoriza al ISTESAC a no cumplir con las obligaciones y no le genera ningún tipo de responsabilidad, por lo que no comparto el sentido del proyecto y creo que debe declararse inconstitucional esta porción normativa. No todo el artículo 128, nada más sería la primera porción normativa que acabo de leer, y en el 128 bis también solamente la porción que dice conforme a su capacidad financiera. Anulando estas dos porciones, creo que puede quedar el artículo en el resto de su contenido. Ahora, por lo que hace el artículo 74, yo lo que veo delicado ahí es que se introduce esta reforma porque conforme análisis financiero o incluso actuarial, se advierte que está en riesgo la viabilidad del ISTESAC. Ese es el sentido, esa es la razón que estableció el legislador para introducir esta reforma al artículo 74. Yo voy a compartir en lo fundamental del proyecto, en el sentido de que puede declararse constitucional este artículo 74, pero me sumo a lo que ha planteado el ministro Giovanni y el ministro Irving. A partir de cuándo y en qué términos se va a aplicar la reforma. Y creo que lo más adecuado es que se aplique solo a los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir de la vigencia de la reforma. Todos los anteriores que ya han cotizado bajo otros parámetros, en otro entendido, más aún los que ya tienen el derecho adquirido, no podría afectar la reforma. Solo a los que ingresan a partir de la vigencia de esta norma y que empiecen a cotizar con esa claridad normativa, les podría afectar esta reforma. Con ello creo que podemos armonizar bien los fines de la ley de garantizar estas prestaciones y el derecho a la seguridad social de los trabajadores, con la posibilidad de no dejar en la inviabilidad del ISTESAC, que creo que son los dos aspectos que tenemos enfrente para la resolución de este asunto. Entonces voy a estar en contra del proyecto respecto al 128 y 128 bis y a favor del proyecto en el sentido, pero con la precisión de no retroactividad, o más bien de aplicabilidad de los nuevos trabajadores que ingresen y coticen conforme a esta nueva normatividad. Yo comparto el reconocimiento de validez del artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el cual disminuye en un 50% el aguinaldo que está previsto para las personas pensionadas con anterioridad a su vigencia por lo siguiente. Considero que lo primero que debemos destacar es lo que señala el proyecto en sus párrafos 108 y 109, en los que se precisa que la disminución del aguinaldo no resulta retroactiva en perjuicio de personas pensionadas o que iniciaron sus trámites pensionarios antes del 11 de agosto de 2024, ya que el artículo segundo transitorio del decreto 621 dispone que los trámites, procedimientos, solicitudes de prestaciones y demás asuntos iniciados antes del inicio de vigencia de este decreto se resolverán conforme las disposiciones vigentes al momento del inicio de su presentación. En mi opinión, esta disposición transitoria es de la mayor importancia para la protección de las personas ya pensionadas y para quienes formularon solicitudes pensionarias que se encontraban en trámite antes de la vigencia del artículo 74 impugnado, ya que para ellas debe mantenerse la prestación del aguinaldo tal como estaba prevista con anterioridad, sin que pueda interpretarse que la reducción abarque inclusive a las pensiones ya otorgadas o solicitadas, ya que ello sería abiertamente violatorio del principio de retroactividad de la ley. En segundo lugar, me parece que el aguinaldo para las personas pensionadas, una vez que se regula su otorgamiento en la legislación de seguridad social local, en forma expresa y por separado de los pagos periódicos, corresponde a la pensión. Esa prestación anual pasa a formar parte de la pensión respectiva, por lo que me aparto de los párrafos 86 a 96 en los que se sostiene lo contrario. Finalmente, mi coincidencia con el sentido del proyecto estriba en que estoy de acuerdo en las consideraciones que se desarrollan a partir del párrafo 100 al 107 del proyecto, en los que en esencia se sostiene que conforme el artículo 71.3 del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, se reconoce la naturaleza dinámica de los regímenes de seguridad social y que puede existir la necesidad
necesidad de adaptarlos a las realidades nacionales, por lo que a fin de garantizar la efectividad de los sistemas de seguridad social, es posible que los estados realicen las adecuaciones o modificaciones necesarias para lograr un equilibrio financiero que permita la subsistencia del régimen de seguridad social y de este modo se aseguren las prestaciones tanto a las generaciones presentes como a las futuras, siempre y cuando se lleve a cabo de manera previa estudios y cálculos actuariales que las justifiquen, lo que en el caso así aconteció. En consecuencia, en esta parte del proyecto estoy de acuerdo apartándome de los párrafos 86 a 96 y por el reconocimiento de validez del artículo 74, agradeciendo a la señora ministra Ortiz Alf la precisión que hizo en su proyecto para establecer que esta disposición no afecta pensiones ya otorgadas ni solicitadas antes de su vigencia. Ahora bien, con relación a la segunda parte, que son los artículos 128 y 128 bis, he escuchado con detenimiento la propuesta que hace el ministro Hugo Aguilar, en donde señala acerca de invalidar parcialmente una porción normativa de la disposición que ahora se discute en cuanto a que se invalide únicamente conforme a la capacidad financiera. Esto me parece que podría avanzar en función de que esta invalidez parcial protege de manera total a los pensionados y también no rompe con este sistema de equilibrios que debe haber en los sistemas pensionarios locales para proteger a todos. Escuchando lo que se ha expresado, se habla de la existencia de que debe haber un equilibrio financiero que aquí no quedó acreditado. ¿En relación con qué es que podría romperse ese equilibrio financiero? El quebranto económico que ahora quieren cargar a los trabajadores no es justificado, porque los trabajadores y el Estado están obligados a contribuir para las prestaciones de seguridad social. Es una obligación de ambas partes. E insisto, ¿dónde está la demostración de que aquí se rompe el equilibrio financiero? Y no podemos hablar de quebranto financiero, quiero decirles, por el Estado. El Estado entra en quiebra, el Estado no puede entrar en quiebra. Los estados no pueden entrar en quiebra. Entran en estado de quiebra y de quebranto financiero económico las empresas privadas, pero el Estado no puede, porque si entonces admitimos que el Estado está en quiebra y entonces carguemos todas esas prestaciones que el Estado cubre además con las contribuciones que hacemos todos y cada uno de los habitantes de este país, esas contribuciones, o sea, no es que el dinero salga de alguna inversión o algo, sale de nuestras contribuciones. Con eso se hacen los recursos del Estado. Y en ese sentido decir que por un quebranto financiero quiere decir que por una mala administración, y en ese sentido la mala administración no es de ninguna manera imputable a los trabajadores y por tanto no deben cargar con esa situación. Con independencia de lo que ya expresó muy acertadamente la ministra Lenia, se viola una serie de derechos y ya son derechos adquiridos. Yo por eso insisto, están en contra de esa disminución y en contra del contenido de los artículos 128 y 128 bis. ¿Por qué? Porque no debe cargarse a los trabajadores una mala administración del Estado. Agradezco los amables comentarios al proyecto. Sin embargo, quiero precisar lo siguiente. En relación al artículo 74, enfatizar que el aguinaldo es una prestación adicional que busca ayudar a las personas trabajadoras con los gastos en los que incurren al finalizar el año calendario, pero no forma parte por sí misma de una pensión, ni está encaminado a garantizar la subsistencia de la persona que ha dejado de trabajar. Como se desarrolla en el apartado 6.2.2 del proyecto, de acuerdo con la regulación estatal de seguridad social en cuestión, los conceptos que integran la cotización para poder gozar de una pensión no incluye al aguinaldo, sino únicamente la remuneración que estas personas reciben mensualmente con motivo de su trabajo. Esto es el sueldo básico de cotización, que se compone del sueldo, sobresueldo y la compensación, excluyéndose cualquier otra prestación que perciban las personas trabajadoras derechohabientes. Lo mismo ocurre respecto al sueldo regulador, con base en el cual se calcula la pensión. Sobre este punto me parece importante señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, fracción 20 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en el cálculo de las pensiones se excluye al aguinaldo. De manera que, en atención a la naturaleza jurídica y regulación, el aguinaldo no es una prestación que estas personas perciban a partir de años cotizados, por lo que, insisto, no constituye un derecho adquirido. Su reducción busca garantizar la solvencia financiera del Instituto de Seguridad Social Zacatecano a fin de poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones principales, como lo es el otorgamiento de las pensiones, máxime que su reducción está sustentada en estudios actuariales. En cuanto a la progresividad de una posible vulneración a este principio,
considero que no se vulnera el mismo con relación al artículo 74, que la disminución de los días que sirven para calcular el aguinaldo podría en principio parecer violatoria a este principio, pero debemos de recordar que el mismo no es absoluto, pues permite excepciones cuando se justifican plenamente que es el caso. En el caso concreto, cabe señalar que la reducción del aguinaldo en cuestión no tuvo incidencia alguna en el derecho de seguridad social de las personas pensionadas, en virtud de que, como se expone en la consulta, dicha prestación es un apoyo económico adicional que éstas perciben al concluir el año calendario, que por ende no se encuentra incluido en la pensión que reciben en función de las cotizaciones realizadas durante su periodo laboral activo ante el Instituto de Seguridad Social local. Aunado a ello, considero que las medidas no fueron arbitrarias, pues se sustentaron en los estudios actuariales que demostraron que el Instituto tenía una problemática financiera que requería, respecto al aguinaldo, ajustar los gastos a la realidad nacional con el fin de poder garantizar cabalmente con sus obligaciones y otorgar las pensiones a favor de los derechohabientes. Eso es en cuanto a la interpretación del artículo 74. Votaría a favor haciendo los ajustes que tan amablemente me señalaron, tanto usted, ministro presidente, como el ministro Irving Betanzo, como el ministro Giovanni Figueroa. Gracias, Luego, ministra. Gracias. Con relación a la 128 y 128 bis reclamados, yo votaría en contra. Considero que, como lo señaló la ministra Estela Ríos, no existe, ahí sí sería violatorio de derechos humanos y no se justificaría por condiciones que no son atribuibles a los derechohabientes y que, al contrario, han cotizado para recibir esa pensión, que se les prive de ese derecho humano fundamental por consideración de que no existen las condiciones financieras. En primer término, el artículo segundo transitorio de este decreto de reforma no es claro respecto de a quién se le debe aplicar, considerando justamente esta acotación de si tendría que ser a quienes empiezan a cotizar a partir de ahora o a quienes se pensionan a partir de ahora. No es claro porque lo que dice este artículo transitorio es los trámites, procedimientos, solicitudes de prestaciones y demás asuntos iniciados antes del inicio de la vigencia de este decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio de prestación. O sea, no se refiere a quién se le debe aplicar. En segundo lugar, yo creo que la forma en la que se realice la reducción no nos garantiza si va a tener o no recursos el propio instituto, porque no nos explica ni siquiera por qué se está declarando, entre comillas, en quiebra, precisamente porque además no se trata de una institución declarable en quiebra. Entonces, no sabemos si necesita más o menos recursos, cuáles. Pero además esta Corte pues no es quien debería estudiar eso. Pero tampoco lo hace el Congreso. El Congreso, nosotros le hemos pedido desde aquí a los Congresos de los Estados requisitos extraordinarios para determinar cuotas de pagos de derechos, motivación reforzada y hemos estado invalidando muchísimas disposiciones, pero aquí cuando se trata de afectar a los trabajadores resulta que somos comprensivísimos, o podríamos serlo si nosotros declaramos válidas estas disposiciones que afectan derechos adquiridos, que además son derechos humanos de las y los trabajadores, en este caso del Estado de Zacatecas. Yo creo que deberíamos nosotros dar la vuelta a la página de estos 30 años terribles que vivimos, que les hemos denominado la oscura noche neoliberal, y empezar a pensar en favor de los derechos de las personas más desvalidas, y ojalá que esta Corte pueda protegerlos. Mucha gente lo espera y yo me sumo a esa expectativa, que pueda además darnos el gusto a quienes integramos en esta Corte de que estamos defendiendo los derechos de las personas que lo requieren. El Congreso del Estado no nos está dando datos que nos indiquen que esta reforma es necesaria, si es que de veras fuera un problema económico, pero aún así él estaría obligado a hacer todo lo posible por satisfacer derechos de los trabajadores en primer término. Únicamente para precisar, entonces se estaría ajustando el proyecto a efecto de determinar también la invalidez de los artículos 128 y 128 bis. La situación sería de la siguiente manera. Por la invalidez parcial del artículo 128, en su porción, el otorgamiento de las prestaciones y el cumplimiento de las obligaciones del ISTESAC estará sujeto a su capacidad financiera. Esa es invalidez parcial. Y por la invalidez total del artículo 128 bis.
De acuerdo, entonces con ese ajuste yo acompañaría el proyecto en tanto al artículo 128 y 128 Sí. bis. Esas modificaciones las considero pertinentes y también, en aras de no ser repetitivo, también acompañaría las presiones que han realizado también el ministro presidente y el ministro Irving Espinosa. Yo también estaba en desacuerdo con el artículo 128 y 128 bis que usted comentó al principio. Mi duda era eso, como comentó que iba a votar en contra, pero más bien se modificaría el proyecto en este sentido, ¿no? En el sentido igual que yo envié la nota y yo también votaría a favor. Bueno, nada más, en este tema del famoso equilibrio financiero, dice, en la exposición de motivos se precisó que existía falta de información confiable y actualizado al no haber una práctica permanente de informar sobre la situación del instituto, dada su carencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de participación ciudadana por lagunas en la ley estatal. Tampoco se advierte que el Congreso del Estado hubiera ordenado estudios, cálculos actuariales relativos a los ingresos proyectados con el presupuesto otorgado al Instituto e incluso las aportaciones federales que en su caso hubiera realizado la Federación. No existe un cálculo, no existe un estudio que indique que con la reducción del aguinaldo de 60 a 30 días se van a obtener ingresos suficientes para sostener la viabilidad del Instituto. No se advierte en qué medidas o esfuerzos se tomaron e hicieron para la obtención de los recursos y garantizar el pago del aguinaldo. Por el contrario, la determinación del legislador denota que no se encuentra justificada la insuficiencia de recursos para salvaguardar y garantizar el pago del derecho al aguinaldo, que, insisto, no tiene que ver con la pensión, tiene que ver con la calidad de pensionados y es un derecho que se les otorga a los pensionados y a los trabajadores en activo. Entonces, hay que hacer esa distinción, porque si no, nos confundimos que forma parte de la pensión. No forma parte, pero es un derecho adquirido que está en la ley y en ese sentido debe respetarse. Y bueno, ya expresé mi voto y lo reitero. Todos estamos de acuerdo en que los derechos de los pensionados se deben proteger, en que es un derecho que la persona a lo largo de su vida de trabajo y su vida laboral ha ido adquiriendo. Y en ese sentido, se debe preservar fundamentalmente el derecho de los pensionados. Ahora bien, con todos los comentarios que se han expresado aquí, la ministra Loreto Ortiz está presentando ahora la modificación al proyecto y nada más quisiera yo precisar si es así. El artículo 74 por la validez, ¿verdad? Sí. Por la validez es como está presentando su proyecto. El artículo 128 y 128 bis por la invalidez, ambos. El 128, invalidez parcial, es decir, en su porción, el otorgamiento de las prestaciones y el Sí. cumplimiento de las obligaciones del ISTESAC estará sujeta a capacidad financiera, es decir, sujetarlo a esa porción. Únicamente la capacidad invalidez financiera. de la primera parte del Ajá. artículo, Y luego, el 128 bis, invalidez total. de la invalidez total. Esto cambia totalmente el proyecto que se presentó, Sí. el que estábamos discutiendo. Sí. Sí, quería hacer esa precisión. Entiendo porque así ya ocurrió en una sesión pasada con la ministra Loreta. Ella se sujeta a la mayoría Exacto. del pleno anterior. Entiendo que eso fue lo mismo que ahora ocurrió, aunque en el debate ella plantea la inconstitucionalidad Exacto. de una parte del 128 y ella plantea todo el 128 bis. Y yo lo que considero es que el 128 bis, que recoge el principio de austeridad, es decir, un compromiso genuino, reforzado en el adecuado uso de los recursos, a lo mejor no es inconstitucional, sino solamente una porción también del 128 bis que también condiciona conforme a su capacidad financiera. Entonces parece ser que eso puede ser el consenso. Ahora, quiero señalar que recibimos a los trabajadores del estado de Zacatecas el pasado día jueves. Y lo que nos informan, aunque no está, como señala la ministra María Estela en el expediente, lo que nos informan es que se ha hecho un mal uso de los fondos del ISTESAC. Se adquirieron algunos bienes o se hicieron algunas inversiones, creo que hasta un centro vacacional. Y curiosamente, las inversiones con los recursos del ISTESAC pues no han funcionado. O sea, no ha sido exitoso. O sea, eso no está en el expediente, pero hemos escuchado a los trabajadores. Entonces, yo por eso sí estoy preocupado por la viabilidad financiera del instituto. O sea, sí hay algún dato que nos indica que está mal la viabilidad financiera y algo tendríamos que contribuir para que recupere la estabilidad financiera. Miren, el 128, su segundo apartado, alude a esa situación. Dice, en caso de que el ISTESAC se coloque en estado de quebranto financiero, se basará en estudios técnicos y actuariales para proponer las modificaciones necesarias para recuperar su estabilidad financiera. Ahí va un mandato. Creo que con esto cerramos la posibilidad de que el ISTESAC diga, pues estoy en quebranto financiero, no hago nada, no percibo a nadie, no, en absoluto me excluyo de la responsabilidad, que es lo que le buscaba justificar la primera porción normativa.
Si dejamos esta segunda porción, está el mandato que el ISTESAC tiene que hacer algo para recuperar la estabilidad financiera. Si tiene que deshacer contratos, inversiones, tendrá que hacerlo. Esto, insisto, no está en el expediente, pero sí fuimos informados de esta circunstancia en la reunión que tuvimos con los trabajadores. También quiero decirles que el día viernes ingresó un amicus curiae, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que apunta hacia la defensa de los derechos de los trabajadores e incluso plantea la inconstitucionalidad de otros preceptos que no están reclamados en esta acción. Bueno, ahí no podremos entrar al estudio de lo que no es materia de esto que estamos resolviendo en esta acción de inconstitucionalidad, pero lo quiero traer a la vista. Este conjunto de elementos es lo que a mí en lo personal me coloca en la disyuntiva que no podemos nosotros obviar esta circunstancia de dificultad o de viabilidad financiera que tiene. No sé si tengamos que llamarle quebranto, pero lo cierto es que el Estado de Zacatecas también depende de fondos federales, debe tener algunos ingresos propios, pero está el mandato de recuperar estabilidad financiera. La reforma sí se lo da de manera contundente. Entonces, sobre esa base es que creo que debemos contribuir a que, no por garantizar al extremo los derechos, podamos conducir a la inviabilidad financiera del instituto que después genere un problema mayor. Es que es precisamente eso, o sea, y es cierto, en la anterior corte se decidió por esta situación de mantener la viabilidad financiera del ISTESAC, pero propongo el 128 bis que se invalide totalmente, porque como bien señala la ministra, estoy de acuerdo con la ministra, tanto la ministra Lenia como la ministra Estela Ríos, en el sentido de que no debe cargar con el peso los trabajadores por la mala administración, y es obligación del Estado cubrir esas pensiones. Entonces, por eso digo que se debe de invalidar. Si la situación financiera no es correcta, si no tiene los recursos, pues ya es responsabilidad de cada entidad financiera el ver que tengan esa capacidad. Porque y lo voy a decir, ahora sí, expresando toda mi opinión, es que también lo que temo es que esto pase en otras entidades federativas. Ese es el temor que tengo. Si yo nada más, mire, dice, estará sujeta, en caso de que el ISTESAC se coloque en estado de quebranto financiero, ya están suponiendo que se va a volver a colocar en estado de quebranto financiero. Eso a mí me parece absolutamente peligroso, porque no debiera. O sea, si ya estamos diciendo, sí puede colocarse en estado de quebranto financiero, quiere decir que ya está regulando la posibilidad de que en el futuro pueda hacer valer esa misma causal, con lo cual yo insisto, no estoy de acuerdo. Como lo señala la ministra Loreta Ortiz, al invalidar la primera parte del 128, que dice, el otorgamiento de las prestaciones y cumplimientos de las obligaciones de ISTESAC estará sujeta a su capacidad financiera, estaríamos ya resolviendo la preocupación de los trabajadores de que no se dependa de la capacidad financiera, sino la pensión es una obligación que debe asumir el Estado aún cuando no tenga la capacidad financiera el ISTESAC. Entonces, al invalidar esta parte se estaría atendiendo esa primera premisa que se ha manifestado aquí. Ahora, el 128 bis, al analizarlo, solo habla de austeridad. No está hablando de un tema de las pensiones, si tienen derecho o no. Señala, para cumplir con la política de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos y administrarlos conforme a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, así como evitar las deudas, subsidios, avales y garantías que imposibiliten un manejo sostenible de las finanzas públicas de ISTESAC. El otorgamiento de las prestaciones sociales y el cumplimiento de las obligaciones estará a cargo de la reserva técnica del ISTESAC. Únicamente se invalidaría conforme su capacidad financiera. Para continuar, observando en todo momento la ley de austeridad, disciplina, responsabilidad financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios y demás normativas aplicables. Reconocer la validez de esta obligación que tiene el ISTESAC a mí me parece relevante para proteger justamente las finanzas del ISTESAC y el derecho de los trabajadores a su pensión. Pero persiste aún en el 128 bis la posibilidad de que por ajustar, tener una buena situación financiera, etcétera, porque dice, nos vamos a ajustar a los principios de austeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no estamos con salud financiera, pues podemos hacer los siguientes ajustes. Y eso es lo que yo no quisiera. Aquí deberíamos nosotros buscar proteger a las y los trabajadores en primer lugar, y no veo que haya un intento de este pleno para hacerlo. Creo que podríamos adoptar alguna modalidad de redacción suspensiva, condicionada al esfuerzo que haga el gobierno del Estado a obtener los recursos para el pago de estas prestaciones. Yo creo que podríamos nosotros invalidar
o suspensivamente hasta en tanto no se demuestre que de verdad se ha hecho algo para obtener los recursos. No sabemos la deuda que tenga el instituto, no sabemos si la están requiriendo, no sabemos, es decir, no sabemos ni siquiera el estado financiero del propio instituto, y estamos nosotros partiendo con prácticamente el puro dicho del Estado validado por el Congreso de que no hay recursos para los trabajadores. Yo creo que así como hemos protegido a los particulares del pago de cuotas o de impuestos, bueno, hasta el pago de copias fotostáticas está más en nuestra preocupación que el pago del aguinaldo a las personas pensionadas de Zacatecas. Creo que nosotros podríamos tener alguna modalidad de ese tipo, pero no veo el por qué estemos aceptando perjudicar a los trabajadores, disminuyendo sus aguinaldos a los trabajadores pensionados del Estado de Zacatecas sin tener el conocimiento real. Entiendo la preocupación por las finanzas públicas, por supuesto que debe estar en nuestra preocupación, pero no tenemos los datos para aceptar que realmente se esté haciendo algo para obtener los recursos. En primer lugar, obligado el Estado a respetar derechos adquiridos de las y los trabajadores, en este caso de Zacatecas. Creo que lo que corresponde al 128 y 128 bis hay consenso, nada más que ver si es todo, y creo que va en la dirección. Perdón. Justamente de eso estamos hablando. O sea, gracias. Hay consenso en la inconstitucionalidad. Creo que nada más hay diferendo en las porciones que hay que declarar inconstitucional, y va en la dirección de asegurar el derecho de los trabajadores. Respecto al 74, con lo que ha señalado y también señaló la ministra María Estela Ríos, hay un estudio actuarial de evaluador externo fechado el 29 de agosto, que está en el cuaderno, en el expediente a partir del folio 100. O sea, sí hay un análisis de la situación que tiene el ISTESAC. Yo sobre esa base es que estoy también haciendo mis opiniones. No es que absolutamente no haya nada. Lo que sí es que este planteamiento es lo que constituye el núcleo central de lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, sí hay datos, sí hay información en el expediente. Sí. Pero, o sea, se reciben los comentarios porque creo que nutre el debate. Yo insisto nada más en que lo que no hay es respecto de sus deudas, de qué compromisos, de qué manejos, y si hay algún elemento por el cual, porque finalmente el instituto vino funcionando sobre la base de un conjunto de supuestos que por alguna razón no funcionaron. No sabemos cuáles son. No sabemos si se defraudó al instituto y quién lo defraudó, y si se hizo algo al respecto para recuperar los recursos que finalmente están teniendo que, y estamos nosotros a punto de aceptar, que paguen los trabajadores. Sí, en el mismo sentido, presidente, respecto al 128 bis por la invalidez total, y el 128 dispone, ya se le ha dado lectura, el otorgamiento de las prestaciones y cumplimiento de las obligaciones del ISTESAC estará sujeta a su capacidad financiera. Ese es el fragmento que se declarará inválido. En caso de que el ISTESAC se coloque en estado de quebranto financiero, se basará en estudios técnicos y actuariales para proponer las modificaciones necesarias para recuperar su estabilidad financiera. Creo yo que queda inconcluso incluso el propio 128. No sé si estuvieran de acuerdo también declarar la invalidez completa del 128, claro, porque la idea no termina por quedar completa, sino de hecho la segunda parte de este 128 va concatenada con el primer fragmento al que di lectura. Entonces, más bien iría por la invalidez total del 128. Ajá, sí. Yo estaría de acuerdo en eso. Sí. Para no aludir a lo de quebranto financiero. Sí, ese equilibrio. Está bien. Entonces, a ver, el proyecto, entonces, conforme lo ha anunciado la ministra ponente, da un giro hacia la invalidez, en este caso, si se acepta, total. Del 128 y 128 bis. Y la validez del 124, pero con precisiones en términos de la retroactividad. Así entiendo yo que queda la propuesta. Entonces, si no hay alguna otra intervención con esos ajustes que ya ha anunciado la ministra ponente, ponemos a votación el asunto en su integridad, y les pediría, si hay alguna precisión adicional al sentido del voto, lo vayan haciendo a la hora de emitirlo. Entonces, con esto, secretario, procedamos a la votación, por favor, del asunto. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. Sí, gracias. Agradezco a la ministra Loreta que haya tomado en cuenta mis comentarios, y a favor con el proyecto modificado. Ministro Espinosa Betanzo. Sí. Gracias. Agradeciendo a la ministra Loreto Ortiz que haya recogido las consideraciones hechas por el suscrito, a favor del proyecto modificado. Sí. Ministra Ríos González. En contra de la invalidez del artículo 74 y a favor del proyecto modificado en el sentido que se declare la inconstitucionalidad total del artículo 128 y del artículo 128 bis. Ministra Esquivel Boza. Con el proyecto modificado, validando el artículo 74 y por la invalidez del 128 y 128 bis del proyecto.
Gracias. Ministra Batres Guadarrama. En contra de disminuir 50% el aguinaldo de las personas pensionadas al servicio del Estado de Zacatecas, es decir, contra la validez del artículo 74 y a favor de la modificación que se está planteando por la invalidez total de los artículos 128 y 128 bis. Ministra Ortiz Alf. Sí, el proyecto modificado, agradeciendo los comentarios, estaría a favor del artículo 74, de acuerdo con los comentarios realizados y las puntualizaciones del ministro Irving Betanzos, del ministro presidente y del ministro Giovanni Figueroa, y por la invalidez total de los dos artículos, el artículo 128 y el artículo 128 bis. Ministro Figueroa Mejía. Bueno, en primer lugar agradezco a la ministra Loreta Ortiz el haber decidido incorporar en su propuesta los comentarios que varias ministras y ministros hicimos. Por lo tanto, votaré a favor del proyecto modificado en los términos que ya han sido precisados por ella. Ministro Guerrero García. A favor del proyecto modificado. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto por la invalidez del 128 y 128 bis y también a favor del proyecto, pero con las precisiones de los efectos y me reservaría un voto concurrente respecto a esto último. Sí, señor ministro presidente, me permito informar que existe mayoría de 7 votos a favor de reconocer la validez del artículo 74 de la ley impugnada. Sí, adelante. Y existe mayoría de votos a favor de declarar la invalidez de los artículos 128 y 128 bis de la ley impugnada. Gracias, secretario. Ministro Arístides, ¿tiene algún comentario? Ministra María Estela. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy en contra de la validez del 74, pero el sentido del 74 fue declarar la validez en los términos de que aquí se discutió. Esto es que no aplicaría de manera retroactiva para los que ya habían estado gozando de esa prestación, para que sea preciso en esos términos. Es correcto, sí. Al anunciar la ministra ponente que se suma a las observaciones del ministro Irving, él fue que con mayor precisión hizo sí, esa pero que consideración. se establezca así en el acta, por Sí, muy favor. bien. Ministro Arístides, por favor. Sí, únicamente, bueno, eso lo encontramos en el párrafo 109, que señala que para las personas ya pensionadas, así como aquellas que hayan formulado solicitudes pensionarias con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma del artículo 74, esto es, antes del 11 de agosto de 2024, debe mantenerse la prestación del aguinaldo en los términos previstos antes de la reforma, es decir, debe mantenerse en 60 días. Eso es importante precisarlo. Y a eso hay que agregar la precisión que hizo el ministro Irving, en el sentido que solo aplica a los que comiencen a cotizar con la vigencia de esa reforma. Esa es la precisión. Retroactivo a todas las personas pensionadas y además de todas las personas que no están pensionadas aún, pero están cotizando. Es correcto. Exacto. Así. Estas son las precisiones del Se amplía un poco la irretroactividad. Anunciar a su vez un voto concurrente, reservar un voto concurrente una vez conocido el Sí, que engroso. debe ir en los efectos, ¿no? En los para efectos, que quede muy sí, claro que así es. Así es. Fortalecer ese párrafo que acaba de leer el ministro Arístides y luego recuperarlo bien en los efectos. Yo por eso también me reservo un voto concurrente respecto a esa temática. Creo que por la importancia de este tema vale la pena estas precisiones y con ello entonces se tiene por resuelta la acción de inconstitucionalidad 149/2024 en los términos establecidos en esta sesión pública.